Especiales Cristovisión presenta Conversatorio Artesanos de Paz. Hola amigos cristovidentes, nos encontramos en esta ocasión aquí en la Conferencia Episcopal Colombiana y vamos a tener un diálogo muy interesante frente a un tema que nos atañe a todos nosotros: la paz y la reconciliación. ¿Sabía usted que usted puede ser o es un artesano de la paz y de la reconciliación? Que yo puedo ser un artesano de la paz y la reconciliación, y que la paz y la reconciliación está en sus manos y está en mis manos en el ámbito de lo cotidiano. Bueno, de eso vamos a hablar en estos instantes. Nos encontramos en este conversatorio con Monseñor Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Monseñor, bienvenido a este conversatorio en Cristovisión. Gracias, Guillermo. Pues, tengo aquí a mi derecha a Luis Evelio Castillo, el profesor Luis Evelio Castillo, y ya les voy a decir de quién se trata. Es escritor y ha organizado de manera didáctica una cartilla bien interesante, bien impactante en términos de lo que implica ser artesanos de la paz y la reconciliación. Luis Evelio, bienvenido a este Guillermo, muchas gracias, muy amable. Y tengo también aquí al hermano Carlos Gómez Restrepo, que es el visitador provincial de los Hermanos de la Salle. Hermano, bienvenido. Guillermo, muchas gracias y un saludo a todos los cristovidentes. Bueno, ya vamos a ver que la Iglesia ha sido constructora de paz en toda la historia que tenemos nosotros en nuestro país, y está muy comprometida con el actual proceso de paz desde lo que ella sabe hacer: llevar paz y reconciliación. Entonces vamos a comenzar este conversatorio. Monseñor, la conferencia está comprometida, la Iglesia está comprometida con el proceso de paz. ¿Cómo llegar a ser artesano de la paz y la reconciliación, y cómo los colombianos nos podemos plegar, unir a este concepto? Nosotros tenemos una escuela que es la guerra que hemos vivido 60 años. El Evangelio nos enseña a sacar de lo malo el bien. Entonces, es el único país que tiene un conflicto tan largo. Entonces, tiene la experiencia de lo que no se debe dejar repetir. Y a partir de ahí, planteando que la paz es el sueño de Dios, porque al crearnos quiso que viviéramos en paz, no solo entre nosotros, sino con la naturaleza. Y en el misterio de la resurrección que estamos celebrando en estos días, el primer saludo que Jesús transmite después de pasar por la violencia más terrible por la que pasó, y la muerte y la sepultura, le dice a los discípulos: paz. Entonces, ese tiene que ser el horizonte en el que nos movemos, o sea, estamos tocando el núcleo del Evangelio, que es llevar la paz, como también el Señor le dice a los discípulos cuando les envía: vayan y cuando lleguen a una casa digan paz, y si allí hay personas de paz, pues recibirán ese don. Partiendo de ahí, entonces, siendo conscientes del trabajo que nos toca realizar como evangelizadores, pues nos hemos propuesto invitar especialmente a la comunidad católica, pero también esto pues está abierto, pero especialmente a los católicos, a involucrarnos todos en ser artesanos de paz. ¿Por qué? Jesús en la bienaventuranza dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, no tanto los que hablan de la paz, sino los que trabajan. Y tomamos la imagen que utilizó el Papa Francisco en uno de sus viajes cuando habla de la paz, de ser artesanos, y él dice: ser artesanos con pasión, paciencia, experiencia y tesón. Es decir, califica 4 veces
ese aspecto. ¿Por qué? Un artesano, en primer lugar, es una persona que toma los elementos de su región. En los llanos no podemos hacer sombreros vuelteados porque no tenemos la palma de esos sombreros. Entonces, la paz se tiene que construir desde las regiones. Y la paz es un proceso como una artesanía que requiere eso que el Papa dice. Por una parte, pasión, como uno ve a los artesanos construyendo una cosa, y paciencia, porque es un proceso a largo plazo. Así como tuvimos 60 años de guerra, nos pueden llevar 20 o 30 años también la reconciliación. Y con experiencia, como ya decía ahora, la guerra es una experiencia para lo que tenemos que construir. Y sin cansarnos, o sea, con tesón, poniendo de nuestra parte todo lo que cada uno de nosotros puede aportar, como un niño, como un joven, como una mujer, un hombre, un anciano. Todos no nos podemos sentir excluidos de esta tarea. La paz es de todos. Y entonces esos son como los presupuestos que tuvimos para elaborar este material, que luego los pedagogos pues lo han vuelto una cartilla accesible a todos. Hermano, el grueso del pueblo colombiano tiene el imaginario de que nosotros los colombianos somos muy duros de servicio a la hora del perdón y a la hora de la reconciliación, y de que la paz es una utopía. ¿Usted qué podría decirnos al respecto? No, yo creo que los colombianos también tenemos un corazón grande, generoso, abierto. Y creo que si le metemos un poquito de esperanza al asunto, vamos a empezar a encontrar muchos caminos. Yo creo que los que trabajamos en educación, que tenemos los niños y los jóvenes, tenemos que sentir la importancia del momento histórico, como decía Monseñor, de este momento de una gran Pascua en este país, para poder comunicar, contagiar, educar en esa virtud tan importante del cristianismo como es la esperanza. Los adultos que estamos en la educación tenemos que ser capaces de mostrarles horizontes, señalarles caminos. Los niños y los jóvenes son los reales artífices de la paz de esta Colombia que vamos construyendo. Nosotros tenemos muchas responsabilidades, ayudarles a encontrar esos caminos y ayudarles a abrir el corazón. Mi experiencia por muchos lugares de este país, en algunos que he trabajado, en otros que he estado justamente en contacto con las comunidades, es encontrar las maravillosas experiencias de perdón, de apertura en tantas personas, especialmente mujeres, en tantos lugares del país, que con una generosidad se abren a estos procesos. Así que cuando uno escarba esa Colombia que queda lejos, uno sí encuentra las posibilidades del perdón y de la reconciliación, y es donde más se ha experimentado la guerra. A veces, ¿sabe usted, Guillermo, la paradoja de todo esto? Que donde uno encuentra más reticencia frente a la paz, más dificultad frente al perdón y la reconciliación, es entre los grupos humanos que vivieron todo esto lejos y que no tienen mucho que perdonar. Y encuentra uno unas posiciones tan radicales frente a la apertura al perdón que no encuentra uno en quienes han sido realmente afectados y víctimas de la guerra. Luis Evelio, los educadores, ¿cómo lanzarnos? Educar es conocer también. Educar es esculcar, abrir huequito, investigar y demás. ¿Cómo podemos hacer los educadores para formarnos en todos estos aspectos y poder ser herramientas de formación de paz y reconciliación entre los otros colombianos? Guillermo, yo creo que quizás lo que deberíamos trabajar los educadores y más quienes somos confesionalmente católicos es reconocer cuál es nuestra verdadera misión y labor. La Iglesia entiende la educación como un ministerio, o sea, no es una función solamente, no es un trabajo únicamente el que uno desarrolla, sino que es un ministerio. Si la Iglesia lo entiende así, así mismo deberíamos asumirlo.
La gran mayoría de educadores somos laicos, no somos religiosos, no somos sacerdotes, no somos laicos y estamos en el día a día en un contacto directo con estos jóvenes, estos niños que se están formando. Y somos nosotros los multiplicadores de lo que la Iglesia pues quiere orientar para una construcción de la paz. Pues en ese caso sí podríamos decir que somos testigos de excepción, o más, somos esos artesanos o el alfarero que toma el barro y va moldeando a esos niños en las instituciones. Yo creo que nuestra función es muy importante y quizás no la hemos asumido de la mejor manera o quizás con el compromiso que se requiere como lo que justamente somos, ¿cierto? Hombres y mujeres comprometidos con la construcción, con la formación integral de niños y niñas, y hombres y mujeres que tienen en sus manos estas vasijas que se van formando así. Entonces yo creo que un primer reto, una primera inquietud que yo dejaría en este conversatorio con Monseñor y con el hermano Carlos es que deberíamos pensar un poco más en nuestro compromiso y formarnos para este compromiso. O sea, no basta con decir somos educadores, somos profesores, sino que es necesario que tengamos una fundamentación suficiente para entrar con nuevas alternativas, con nuevas propuestas, con nuevas estrategias didácticas que permita que este sueño de construcción de paz sea real. Y creo yo que nosotros somos los primeros responsables de esta misión que la Iglesia nos está encomendando en este tiempo de construcción de la paz en el país. Bueno, Monseñor Urbina, a veces los creyentes tenemos unos lenguajes demasiado pegados, como si se nos hubiera pegado el pedal, y somos absolutamente presionadores de los tiempos de Dios, de los tiempos de reconciliación y de la paz. Y hablamos de perdón, pero nos queda difícil perdonar. ¿Qué hacer? ¿Cómo llevarlos a esa experiencia del perdón y la reconciliación y a esa teología del encuentro que tanto nos está pregonando el Papa Francisco, sobre todo en un país que necesita de tanta apertura y de reconocer a la víctima y al victimario? El perdón es un don, hay que pedirlo. Y es una planta que no existe en ningún jardín humano. O sea, no es un esfuerzo que yo hago, sino lo que Jesús hace en la cruz. Dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es decir, Él le pide al Padre Celestial que lo ayude a perdonar a quienes lo están ejecutando. Y alargando el horizonte sabemos que somos también todos, porque somos pecadores. Él se volvió hermano a través del perdón. Y entonces nos enseña que el primero que sufre por el odio o la venganza es el que no perdona. Cuando uno perdona, se libera. Y del primero que se libera es precisamente del victimario, porque ya no está amarrado a él. O sea, se logró desprender y empieza a crecer. Y se convierte como en un testigo también para el victimario. O sea, lo ayuda a que reaccione. O sea, esta persona a la que yo victimicé me perdona, pues uno por dentro siente que también es invitado al perdón. O sea, la creación de un mundo nuevo, de una sociedad nueva, nace de la reconciliación de las víctimas y de los victimarios, que no la podemos, llevar únicamente como a una cosa teatral de que nos demos un abrazo o eso. No es necesario. O sea, en el corazón. Por eso el Señor dice: hay que perdonar de corazón. Y un camino nos lo abre Él mismo cuando dice también: oren por los que les hacen mal. O sea, la víctima tiene que dar un primer paso hacia liberarse del odio para poder crecer y para poder irradiar, porque una persona reconciliada en su interior con Dios, que la perdona, y con el otro a quien Él le ofrece perdón, es la que realmente va a sembrar paz, no otras personas, o no reduciendo todo a que hagamos simplemente gestos de perdón, sino que desde el corazón lo ofrecemos,
lo recibimos y eso nos convierte en verdaderos artesanos de paz. Bueno, hermano Carlos, todas estas iniciativas de la Iglesia en pos de la construcción de la paz y de la reconciliación son bien importantes y bien interesantes y bien necesarias de conocer. A veces nos faltan los medios de divulgación para que la gente sepa en qué va caminando la Iglesia. Yo le invitaría a usted a que después de esta pequeña pausa, usted nos hiciera un balance de cómo ustedes ven la comunicación de todos estos eventos y todos estos procesos de construcción de paz que la Iglesia está trabajando y qué nos haría falta. ¿Qué nos haría falta en tanto comunicadores y educadores que lo somos todos los colombianos para que la paz pueda llegar al último confín? Fíjense ustedes, la delicia de conversatorio y todo lo que tenemos que aprender de paz y reconciliación. Nos veremos después de esta pequeña pausa. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Continuamos con Especiales Cristovisión. Regresamos entonces, amigos cristovidentes, a este conversatorio de cómo ser artesanos, constructores de la paz y la reconciliación. Tenemos una respuesta pendiente del hermano. Hermano. Gracias, Guillermo, por la pertinencia de su pregunta. Yo sí creo que ha habido problemas en la comunicación, en los lenguajes que hemos utilizado y sobre todo en un tema fundamental que es eminentemente educativo, que son los temas de la pedagogía de la paz. Así que hay muchas cosas por hacer y quiero poner, digamos, como varios niveles porque creo que los procesos educativos para la paz hay que ubicarlos dependiendo de los niveles, de las poblaciones, de los grupos con los que estamos trabajando. Voy a poner un ejemplo. A nivel universitario hemos trabajado muy poco el tema de la conceptualización de los temas conexos con la paz. Y cuando digo la conceptualización es poder entender claramente y distintamente cada uno de los temas que están sobre la mesa y que producen tanta reticencia en algunas personas, tanta pasión en otras, pero generalmente una falta general de entendimiento. Entonces, cuando uno se sienta con estudiantes universitarios y les pregunta, ¿qué saben del conflicto? ¿Qué saben de los contenidos de la justicia transicional? ¿Qué saben de los procesos de verdad? Y uno encuentra una cantidad de opiniones, de frases que se repiten, pero generalmente en un grupo muy significativo encuentra uno una fragilidad y una debilidad para entender realmente los temas que están detrás. Y si uno no tiene los conceptos claros, no puede pensar claramente tampoco. Y necesariamente tampoco asume actitudes coherentes con los temas de la paz. Eso para ponerle un ejemplo al nivel universitario. Pero pasemos a otros niveles. Entonces, por ejemplo, parte de la pedagogía de la paz en la escuela formal, por ejemplo, tendríamos que hablar cómo estamos generando los ambientes escolares donde el conflicto, que siempre existirá en toda sociedad, se puede aprender a manejar civilizadamente. Ese es un tema pedagógico y un tema educativo. Y eso implica, por ejemplo, para nosotros los educadores, revisar nuestras prácticas docentes, nuestros lenguajes, porque a veces hay prácticas docentes muy violentas, aunque no sean físicamente violentas, pero que hieren más que cualquier cosa. Nuestros procesos disciplinarios, porque una cosa es pensar el acompañamiento disciplinario o la sanción disciplinaria en un país en guerra a un país que construye paz. Eso rompe por el eje nuestras prácticas y exige y demanda de todos nosotros unas reflexiones profundas en educación. ¿Cómo vamos a enseñar y aprender a manejar el conflicto, a dirimir los problemas,
a poder hacer acuerdos fundamentales que nos permitan no solamente la convivencia escolar, sino fundamentalmente también en la casa, en los edificios, en las comunidades, en los pueblos. Hay unos temas educativos muy gruesos. Es que la paz y la construcción de la paz es mucho más difícil que terminar la guerra. Y es justamente el momento en el que estamos. Y eso demanda, ahora que pongo los dos ejemplos de la educación católica, claridad en la comunicación de todos esos temas y también en la generación de nuevos contenidos. Por ejemplo, uno se pregunta en educación, ¿qué contenidos nuevos tiene que tener la paz? ¿Cómo vamos a manejar la memoria histórica en la educación? Porque la historia tenemos que enseñarla, no podemos cambiar el pasado, pero ¿cómo vamos a ayudar a resignificarlo? Que esa es una tarea de la educación. Y esos son los temas, por ejemplo, que están dentro de este Artesanos para la construcción de la paz. A mí me encanta la palabra artesanía, porque uno siempre piensa en el alfarero, siempre piensa en el que teje, y un maestro es un artesano. Y la educación es artesanía porque no puede producir dos piezas iguales. Cada uno de la educación tiene que salir distinto. Esa es la esencia del artesano, que cada pieza vale por su diferencia, porque es única y exclusiva. Es decir, en estos tiempos nos toca ayudar en educación a que todos estos niños, niñas, jóvenes realmente se conviertan primero en dueños de su propia vida, pero protagonistas de la construcción de otra cosa, que es el país en paz, equitativo y donde el conflicto se maneja civilizadamente. Qué belleza. Entonces, miren, la Iglesia ha sido constructora de paz y reconciliación. Vamos a meternos en dos proyectos, por hablar de dos, de los muchos que tiene la Iglesia. Entonces, para que ustedes los conozcan. Monseñor Urbina, ustedes han estado trabajando conceptualmente en un proyecto de ser artesanos de perdón y reconciliación y de paz. ¿Cómo es ese proyecto? En el año 2015, en el mes de agosto, nos reunimos una semana todos los obispos en una casa de encuentros y nos dedicamos a reflexionar sobre cómo ayudar a la construcción de paz, pues ya estando en el contexto de los diálogos que se llevaban, o sea, cómo adelantarnos, podríamos decir, a esa construcción. Y de allí entonces salieron una serie de elementos que luego en un equipo aquí en la conferencia trabajamos y salió este documento que tiene también como hilo conductor la parábola del samaritano. Entonces, el samaritano que es herido, allí están puestas todas las violencias que tenemos, tanto estructurales como todas las demás violencias que hay en el país, hasta todo esto que estamos viviendo de violencias intrafamiliares. Luego, las actitudes que toma el samaritano y también las actitudes del que no se quiere comprometer, que están reflejadas en el sacerdote y en el levita. Y sacamos unos compromisos. El año pasado retomamos ese aspecto, buscamos un trabajo sobre las raíces de la violencia. Ahora en la preparación a la visita del Papa a partir del mes de junio vamos a trabajar también esos elementos. Y entonces entregamos ese documento que habíamos hecho en el año 2015 a los pedagogos para que ellos elaboraran un proyecto para los colegios, como ha dicho el hermano Carlos, para la educación formal, pero también es una cartilla que hecha en esa manera, pues la pueden trabajar grupos parroquiales, grupos campesinos, es decir, es una cartilla abierta a la educación formal y también a los encuentros informales. Bueno, y una labor de artesanía, sin lugar a dudas, fue elaborar el material en el sentido pedagógico. Aquí les voy a mostrar, si me permite, si me ayuda, por favor, Luis Evelio, para que los cristovidentes vean la carátula de la cartilla. Artesanos del perdón, la paz y la reconciliación. ¿Cómo fue ese proceso suyo de coger
todo ese material riquísimo que trabajan los obispos aquí en la conferencia episcopal y usted convertirlo en una herramienta artesanal para que todos pudiéramos entender paso a paso cuáles son las huellas que debemos pisar para construir la paz desde lo chiquitico hasta lo grande. Pues Guillermo, primero tengo que decir que es un reto muy grande. Yo soy profesor de la Universidad de La Salle, de la Facultad de Educación, y la universidad siempre ha tenido, digamos, como esa inquietud de cómo trabajar y cómo formar para la paz, ¿sí? Y en esas reflexiones que tenemos en la Facultad de Educación me llegó este texto que por voluntad y confianza de Monseñor Urbina y de la conferencia nos pidieron a mí y a la editorial Santillana que hiciéramos un texto didáctico, es decir, que fuera un texto, como lo dice Monseñor, asequible a todas las comunidades y de manera particular a los colegios de la Iglesia. Entonces tomamos el texto, leímos el texto y sin duda alguna la parábola del samaritano es muy inspiradora para sentarse, leer el texto y ponerle algunas estrategias, algunas actividades muy sencillas que permitieran a los niños y jóvenes, digamos, apropiar el documento, que como todos saben, no es ningún secreto, algunas veces creemos que los documentos de la Iglesia son muy difíciles, ladrilludos, dicen algunos profesores y algunos que no conocen los documentos y seguramente pueden tener razón en algo. Pero quizás es como decía el hermano Carlos, la falta de conocimiento sobre estos temas pues le lleva a decir uno que no lo es. Entonces a mí me pareció muy interesante hacerlo y tomamos el perdón, la solidaridad y la fraternidad. Y a través de rompecabezas, cuadros, los niños y los jóvenes tienen una primera parte que es el contenido del texto tal cual como se construyó en la conferencia episcopal y luego tienen las actividades que les permiten reflexionar sobre el texto y apropiarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al final de cada capítulo siempre hay dos componentes que son muy interesantes en la cartilla. El primero, ¿cómo llevo esto yo a mi vida práctica? O sea, no es solamente, pues sí, aquí me dijeron que perdonar, fraternidad, pero ¿cómo lo llevo? Y lo llevo en tres, digamos, en tres ámbitos. Primero en el personal, luego en el familiar y segundo en el social, de manera particular en la escuela. Y un segundo aspecto es que esto no se puede hacer sin el componente de la oración, de la espiritualidad. Entonces los niños se invitan en esta cartilla, a través de la cartilla, a que esto que es, digamos, una reflexión, una apropiación personal, familiar y social, lo pongan en oración. Entonces al final del capítulo aparecen unas oraciones, unas ya elaboradas y otras para que los niños lo hagan. Digamos que el reto ha sido maravilloso y se disfruta haciendo esto. Ahora lo que yo diría es que así como nosotros lo disfrutamos reflexionando en la universidad y cuando yo me senté con la editorial Santillana a trabajarlo, pues qué bueno sería que los maestros ahora también lo tomaran, ¿cierto? Conocieran el documento, los párrocos, los agentes de pastoral, los agentes de misión, y hicieran algo como lo que usted hizo, Guillermo. Les cuento, Guillermo, para preparar este conversatorio, me pidió la cartilla y aquí está rayada, él hizo las actividades, aquí están hechas, cumplió la tarea para preparar esto. Pues esa es justamente la invitación que yo haría a los párrocos, a los agentes de pastoral, a los profesores, no solamente de educación religiosa escolar, porque a veces también se cree que los únicos responsables de esto son los de religión. No, somos todos, ya hemos dicho que somos ministros, entonces esa es justamente la invitación. Y a mí me cabe ahí, y le hablo a ustedes como educadores, hay una cosa que me parece riquísima y fascinante de la cartilla. Por ejemplo, nosotros somos un país riquísimo en diversidad étnica y cultural, ¿no? Somos pluridiversos y pluriculturales. Y me llama la atención, aquí hay cuando ustedes trabajan la pedagogía del buen samaritano, hablan de reconocer al otro, ¿no? Que es parte de lo que Monseñor Urbina nos está hablando de la riqueza de esta parábola. El reconocimiento del otro. ¿Por qué nosotros somos tan reticentes a reconocer al otro? ¿Será que nos hemos llenado de desconfianza y eso es parte de la cultura de violencia que nos han sembrado? Hermano Carlos. Bueno, yo creo que sí. Tenemos muchos prejuicios. A veces eso nos pasa, por ejemplo, entre regiones. Hemos crecido creyendo que, como dice el chiste, ¿no? Donde hay dos antioqueños habrá un negocio.
Donde hay dos costeños, seguro que hay baile. Y donde hay dos santandereanos, hay un muerto. Entonces, hemos crecido con una cantidad de cosas de esas, y es justamente una de las mayores riquezas que tiene este país, es descubrirse diverso, rico, de regiones, donde hay personas que obviamente tienen tradiciones culturales distintas. También tenemos muchísimas cosas más que nos unen, una historia común, una fe común, o por lo menos de la misma tradición, una cantidad de elementos que si los potenciamos podemos hacer muchas cosas más. Yo sí creo que en educación hay que trabajar la riqueza del país, pero trabajar desde su primera riqueza, que son sus ciudadanos, los colombianos, que somos distintos, que tenemos tantas bellezas en temas de folclore, de trajes, de acentos, no para justamente discriminarnos o sentirnos mejores los unos que los otros, sino justamente para construir un sueño común de nación. Y ese creo que es uno de los elementos que está hoy en juego fundamentalmente, y que tenemos que ayudar como iglesia, sin duda, en las escuelas y todo esto, a construir este sueño de país, este sueño de nación que pasa por ser una nación así, en paz, con el sueño de la equidad, todos trabajando en solidaridad por un país más equitativo, que abra las oportunidades para todos. Creo que la educación juega ahí ese papel importantísimo, pero a mí me gusta más pensar en lo que se puede hacer, en lo que podemos construir, que reconocernos en ese tipo de cosas, ¿no? Somos testarudos, somos reticentes, no, o sea, yo creo que la educación lo que hace siempre es disparar a las personas en el mejor de los sentidos, en sus potencialidades, en abrir el corazón, y la educación al fin de cuentas existe para construir personas felices, y eso pasa por el descubrimiento del valor del otro, por el respeto a la diferencia, sin duda que eso es un elemento fundamental, porque la tolerancia, que es un valor, no es renunciar a la identidad de cada uno, sino a poder entender que en la diversidad podemos construir juntos, pero nos respetamos nuestras maneras de ser, de pensar, nuestras visiones mismas. Y creo que esos sí son temas de aprendizajes que tenemos que ir haciendo y fortaleciendo en estos tiempos de construcción de paz. Pero básicamente ese es el mensaje, ese ha sido el mensaje de los obispos, ese ha sido el mensaje de la iglesia siempre, reconocernos como personas y por consiguiente como obras de Dios distintos, hijos e hijas de Dios, pero obviamente con un proyecto personal en un proyecto común. ¿Qué es la iglesia? La suma de muchas personas de buenas voluntades que en seguimiento de Jesucristo construyen su comunidad, y eso nos hace diversos, pero al mismo tiempo nos hace uno. Y ese es el católicos de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica, que a todos los recibe, que a todos los abraza, y que juntos podemos construir esos proyectos, el sueño del reino de Dios, que pasa también por las sociedades humanas, sin duda, pero que obviamente se consuma en la plenitud de los tiempos, que es el fundamento de nuestra fe. Vean la riqueza de material que tenemos. Ya en el siguiente segmento veremos cómo ustedes, desde sus colegios, desde su familia, desde su entorno parroquial, puede llegar a adquirirlo y volverlo un laboratorio de construcción de paz, porque esto es riquísimo, basado en un elemento sustancial que a mí me impactó mucho cuando leí el Concilio Vaticano II. El diálogo solo es posible con la diferencia. Aprendamos a reconocer al otro y seamos constructores de paz. Ya veremos otro espectacular proyecto que tiene la Iglesia después de esta pausa. Ya regresamos con Especiales Cristovisión. Continuamos con Especiales Cristovisión. Bueno, llegamos a este segmento final de este delicioso conversatorio, donde aprendemos todos a ser artesanos, constructores, desde lo chiquitico, desde su casa, desde su familia, desde su entorno, constructores artesanos de la reconciliación, el perdón y la paz. A veces ustedes piensan que la paz es una utopía y un grupo, perdónenme por la blasfemia que voy a decir, de locos educadores lasallistas
cogió la palabra utopía y dijeron, con que utopía es la paz. Vamos a demostrarles que utopía es otra cosa, es no creer en la paz. Y La Salle creó un lindo proyecto que se llama Utopía. ¿Qué es ese cuento de la utopía, hermano Carlos? Gracias, Guillermo. Una locura. Pero es que las locuras de la fe son así, grandes. Utopía nació en un momento en que la universidad hizo una reflexión sobre qué podríamos aportar a este país en este momento tan difícil. Estábamos hablando de 2008, cuando todo el mundo hablaba de guerra. Y entonces coincidió con la creación de nuestro programa de ingeniería agronómica. Y decidimos que iba a ser un programa distinto, con una población distinta, con una metodología distinta, justamente para ayudar a este país a construir otra cosa. Entonces decidimos que iba a ser un campus universitario rural, que la población iba a ser solo chicos y chicas que venían de la ruralidad profunda, especialmente de la que ha sufrido los rigores de la guerra y de la violencia, y la exclusión y la pobreza, y todas esas cosas que pasan en la Colombia que queda lejos del mapa, lejos de la política pública y lejos del corazón de los colombianos, y convertirlos en ingenieros, ingenieras, agrónomos, para ayudar a la transformación social productiva del país, con una convicción de fondo, que la paz de Colombia pasa por el desarrollo rural. Y el desarrollo rural tiene en la educación, pues obviamente, uno de sus principales motores. Así que así nació Utopía. Hoy existe el campus, empezamos hace 7 años, vamos a empezar ahorita, justamente la semana entrante, la 8ª cohorte. Son chicos y chicas que vienen de 20, 23 departamentos, 119 municipios, y puedo nombrar algunos: todo el sector del Catatumbo norte santanderiano, de los llanos donde está Monseñor, de toda esa zona que fue la antigua zona de extensión en la época del otro proceso de paz, la Macarena, Uribe, Lejanías, esta hermosa, el Caquetá, del Putumayo, del macizo colombiano, de los Montes de María, mejor dicho, de la geografía de la guerra. La característica de estos chicos es ser talentosos, pero no tener oportunidades distintas. Porque el problema de los chicos campesinos no es falta de talento, sino mala educación. Y ahí se pierden los talentos. Entonces, justamente este programa está dirigido para esa población. Nosotros vamos a buscarlos, no se inscriben. Así que nos vamos a todos esos pueblecitos, contactamos a los párrocos, a las religiosas que están por allá en todas esas zonas, a veces algunas ONGs, y ellos nos ayudan a reunirnos los chicos, y nosotros vamos y los escogemos y nos los traemos. Esas son las características, que hayan estado muy cerca de la guerra. Todos estos chicos han sido víctimas por desplazamiento, por miseria, por asesinato de sus cercanos, en fin, todas las barbaries que ha habido en este país. ¿Y por qué Utopía? Porque allá hemos podido demostrar que es posible el perdón, que es posible pensar en nuevos horizontes, que es posible convivir con otros jóvenes colombianos de todas estas regiones que incluso vienen de influencias ideológicas distintas, porque unos han sido más cercanos a un grupo que al otro, y todo eso, pero llegan a construir un sueño común. Y cuando hay un sueño común, la gente se une y empieza a relativizar muchas otras cosas y a enfocar en lo que ha sido su sueño. Así que Utopía es un programa de ingeniería agronómica, es un laboratorio de paz, es un centro de transferencia de conocimiento, pero no al estilo que nos gusta a los académicos, papers que muy pocas personas leen, sino cómo enseñarle, cómo agregarle conocimiento, ciencia a la agricultura, pero podérsela transmitir al pequeño campesino que no lee papers, bueno, que no lee, porque muchas veces no sabe, pero que requiere una nueva manera de manejar la agricultura. Pero esto tiene una finalidad: volverlos empresarios del campo y líderes para la construcción o reconstrucción del tejido social en sus zonas de origen. Ya tenemos 120 ingenieros graduados, haciendo bellezas en muchos lugares, manejando temas de sustitución de cultivos, manejando las cooperativas de trabajo comunitario, manejando los proyectos productivos de grupos indígenas, como tenemos en los Montes de María y en Arauca. Tenemos chicos empresarios. Bueno, tenemos una cantidad de ilusiones y de sueños, lecciones que hemos aprendido, que con los jóvenes la paz es posible si media una oportunidad, que haga más rentable mirar el futuro que anclarse en el pasado con los odios.
Y eso es lo que puede lograr la educación, justamente. Hermosísimo proyecto. Monseñor, esto me lleva a una pregunta general. Nosotros, los cristianos de a pie, somos afanados, ¿no? Entonces elegimos un presidente y queremos que sea Batman, ya, lo tiene que transformar todo, pero ya. No hay como en nuestra conciencia como el proceso. Y Dios, nuestro Dios que es de orden, sí es un Dios que respira y habla en distinto tiempo. La paz es posible desde la educación y la comunicación. Usted es un creyente y un fervoroso defensor de eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar la educación es inclusión y es lo que el país también necesita, y lo como decía el hermano, los niños y los jóvenes, si no entran en una educación que los ayude a meterse dentro del desarrollo del país, quedarán ipso facto excluidos. Entonces, la educación es el camino más cierto hacia la paz, porque una persona que logra desarrollar sus capacidades es alguien que le va a aportar desde lo positivo a la sociedad y sabrá convivir, compartir, celebrar, ayudar y transformar también como lo necesita. Y luego la comunicación, que empieza desde la casa. Yo creo que nosotros tenemos que mejorar nuestros lenguajes en la casa, eso que el Papa enseñó de una manera sencilla. Él decía 4 verbos, ¿no? Dar gracias, pedir perdón, pedir permiso y agradecer. O sea, el que nosotros con las cosas sencillas de la vida, que es la comunicación más simple, podamos también ayudar a la construcción de la paz. Muy bien. Luis Evelio, con base en esto que está planteando Monseñor Urbina, muchos se preguntarán, ¿qué hacer? Yo quiero ser artesano de la paz. Un proyecto tan hermoso como el que tiene la Conferencia Episcopal, o un proyecto tan lindo como el que tiene la Iglesia a través de Utopía. ¿Cómo hacer que esto le llegue a los colombianos, a todos? Que yo me pare y pueda meter esta cartilla ya en Tresalente y le llegue a todo el mundo, y entre todos comencemos desde lo inmediato, desde lo que tenemos ahí en nuestro metro cuadrado, como dicen en cursillos de cristiandad, a comenzar a desarrollar y evolucionar la sociedad. ¿Qué hacer para que la gente tenga acceso a estos materiales? Pues, Guillermo, yo creo que lo primero es tomar conciencia, en este caso como educadores, de que estamos en una sociedad y una cultura llena de información, pero muy pocos conocimientos, ¿verdad? Es decir, se accede a la información por distintos medios, pero poco se conoce de lo que se está informado. Artesanos de la Paz, digamos, es una propuesta en la cual, con la sencillez del buen samaritano, quiere llegar a todas las comunidades, ¿verdad? De una manera, digamos, sencilla y contextualizada en el ambiente donde estén. Por ejemplo, si usted, permítame, Guillermo, si usted está en su parroquia, en el colegio, que seguramente los colegios asumirán este compromiso, pues tiene el texto y los niños lo pueden ir leyendo y escribiendo como una cartilla, en este caso. Pero si usted es un poco más, comillas, sofisticado y es digamos, amante de los medios de comunicación y considera que los textos, el papel está un poco ya desactualizado, pues entonces encuentra un CD y entonces el niño va a encontrar otra herramienta distinta que profundiza en el texto. Es más, los profesores serían los primeros obligados. Pero si aún así los niños le reclaman que, profe, pero ¿qué pasó con los medios de comunicación, que el internet? Pues encuentra un pin a meterse en una plataforma que es la de la editorial Santillana, y en esa plataforma tiene más de 5.000 entradas que profundizan en los temas y en todos los textos que la editorial ha escrito sobre educación religiosa, escolar y católica. Entonces, yo me preguntaría, yo más bien haría otra pregunta. Si usted tiene todos los medios, tiene todas las herramientas, lo único que le falta es voluntad. O sea, si no tiene voluntad, no tiene convicción de que este es un proyecto que vale la pena, pues sin duda alguna no lo va a hacer. Usted puede tener el libro más
maravilloso del mundo. Puede tener la Biblia y no creer en ella, pero si tiene esta herramienta que se ha elaborado conjuntamente la conferencia y la editorial, pues sin duda alguna que tendrá en sus manos pues un tesoro, y ese tesoro pues no es sino otro, ¿verdad? Pues ser vasijas de barro en manos del alfarero, y en ese caso nosotros somos los alfareros que trataremos con esta herramienta de colaborar a la construcción de la paz. Bueno, entonces, a ver, yo soy el primero, yo soy padre de familia, tengo a mis hijos en un colegio católico, digo, a ver, Luis Evelio, yo quiero el proyecto ya, ¿a dónde lo compro, dónde voy? Entonces, datos primarios para que la gente comience a acceder. El texto se encuentra en la librería de la Conferencia Episcopal Colombiana, aquí lo pueden conseguir, también en un convenio que estableció la editorial Santillana con la conferencia a través de los párrocos, en los párrocos pueden acceder a él, o pueden sencillamente llamar a la editorial Santillana, los colegios, las instituciones, los que quieran, y se puede distribuir a nivel nacional. Digamos que ha sido un esfuerzo muy grande, queremos decirlo, entre la conferencia y la editorial para que esta herramienta tenga acceso a ella. Cualquier padre de familia puede acercarse y decir, mire, ¿sabe qué? Me gustaría en esos ratos de ocio que uno no sabe qué hacer con los hijos, pues oiga, entre todos llenemos la cartilla, hagamos las actividades, leamos el crucigrama, hagamos la sopa de letras, llenemos las estrellitas, miremos en la plataforma que se encuentra, veamos los videos, están las películas, hay una cantidad de materiales que lo pueden hacer. Entonces lo pueden de manera concreta en la conferencia episcopal, en sus parroquias, y ahí pueden adquirir el material. Yo les diría a ustedes, amigos cristovidentes, ustedes que son padres de familia, accedan al material. Fue riquísimo, para mí fue una diversión hacerlo y aprendí muchas cosas. Usted que es parroquiano y a lo mejor su párroco no lo conoce, cómprelo aquí, se lo lleve y le dice, mire, convirtámonos, hagámosle eco a la conferencia episcopal, convirtámonos en artesanos de la paz. Usted que tiene magníficas relaciones con sus vecinos en su conjunto, llévelo. Todos podemos tener este material. Algunos no son creyentes, no son religiosos, no son espirituales, pero saben que tenemos derecho a vivir en un país mejor y esta herramienta nos ayuda a ello. Monseñor Urbina, ¿cómo despediría usted este delicioso conversatorio? Siendo usted un magnífico anfitrión, nos sentimos como en casa hoy aquí en la Conferencia Episcopal Colombiana, para invitar a todos los cristianos, los católicos, a nosotros nos ven católicos, cristianos de otras expresiones de fe y nos ven gente no creyente. ¿Cómo los invitaría usted a que se hicieran todos artesanos de la paz? La paz es de todos, no de unos pocos, y es una tarea en la que todos podemos colaborar, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los que no saben hasta los más preparados, es decir, todos. Entonces yo los invito a que demos el primer paso, como hemos dicho con la visita del Papa, y empecemos poco a poco a ser artesanos de paz en la familia, en los centros educativos, en laborales, en todos los escenarios que hacen parte de nuestra vida ciudadana. Esa es mi invitación y verán que las semillas que sembremos, el Señor las hará crecer. Bueno, gracias, Monseñor. Hermano Carlos, usted educador, usted comunicador, usted con una herramienta tan poderosa en términos de construcción de paz como es Utopía. Yo entré hoy a la página de La Salle y conocí el proyecto y estaba enlazado con Uniagustiniana, ese proyecto. La gente quiere conocer el proyecto, invítelos a que conozcan su proyecto y que algunos de ellos se pueden unir al proyecto. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras. Conocerlo vía internet es muy fácil, la dirección www.utopia.edu.co. Ahí encuentran toda la información, videos y todas estas cosas. Físicamente está ubicado en la zona rural del Yopal Casanare, muy cerca de la capital del Casanare, y ahí se puede, es un campus grandísimo, se puede visitar. También, pues, algunos benefactores podrían ayudarnos porque todos estos chicos obviamente vienen de la ruralidad, pero son chicos muy pobres.
Por consiguiente, tenemos que encontrarle madrinas, padrinos que nos ayuden a formarlos. Pero si hay alguna buena inversión que hacer es apostarle al futuro, es apostarle a la educación, como dijo Monseñor, no hay otra. Ese es el camino para la equidad y la construcción de paz. Así que muchas maneras de apoyarnos, pero creo que para todos los cristovidentes, volver a insistir en algo que dije mucho, los colombianos necesitamos dejar de estirar el pasado y convertirnos al futuro. Y convertirnos al futuro es llenarnos de esperanza de que mejores días vienen para este país. La paz. Luis Evelio, quisiera usted cerrar. Como educador, pues mi invitación es la siguiente. Yo creo que tenemos mucho en nuestras manos, es decir, yo llevo 30 años en la educación y en estos días me puse a hacer cuentas de cuántos estudiantes pudieron haber pasado por mis manos, es decir, son muchísimos los estudiantes que están acá, que pasan por nuestras manos y que esperan algo de nosotros. Pues yo diría que mi invitación, sobre todo a los educadores, es a eso, a que adquiramos este compromiso, este ministerio que la Iglesia nos ha dado de la educación, lo hagamos en serio, con conocimiento, con convicción y con mucha alegría. Invitarlos a que disfruten la herramienta, a que visiten Utopía. Yo la conozco, el calor es terrible, pero se disfruta muchísimo, es muy rico, muy agradable el espacio allá, porque la universidad también tiene una extensión de la maestría en docencia allá en Utopía. Y pues para finalizar, decirles que muchas gracias por confiar, por asumir el compromiso y por creer que sí es posible construir a través de la educación un mundo mejor, en la cual en nuestro caso nuestros hijos serán los que disfrutarán de lo que llamamos paz, reconciliación y perdón en el posconflicto. Y muchas gracias, Guillermo, por recibirnos en Cristovisión y por permitirnos dar a conocer esta experiencia. Bueno, amigos cristovidentes, sean artesanos y constructores de la paz, el perdón y la reconciliación. Los invito a todos a que nos acerquemos a la construcción de un país diferente. Modifiquemos el lenguaje. A veces somos demasiado fuertes, más que las balas, cuando juzgamos el perdón, la paz y la reconciliación. Muchas gracias, Monseñor Urbina, por este conversatorio. Muchas gracias, hermano Carlos. Muchas gracias, Luis Evelio. Y ustedes sigan siempre en la sintonía de Cristovisión, porque aprenderemos muchas cosas para asumir el ver el mundo con los ojos de Jesús. Gracias. Especiales Cristovisión presentó Conversatorio Artesanos de Paz.